Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a comenzar con el primer capítulo del libro Imaginación Despierta. El prólogo o presentación es esta pequeña página donde dice lo siguiente. Las versiones originales de estos libros fueron publicadas en inglés bajo los títulos Awakened Imagination, o sea, Imaginación Despierta 1954. Imagínense desde ese entonces. Y The Search, o La Búsqueda, en 1946. Su autor, Neville Lancelot Goddard, nacido en 1905 y fallecido en 1972, fue un autor y maestro muy influyente en la filosofía del nuevo pensamiento en el siglo XX. Imagínense hace cuánto tiempo ya. Sus enseñanzas estuvieron básicamente enfocadas en ilustrar la verdad psicológica de la Biblia y restaurar la conciencia de su verdadero significado. En esta obra, Neville nos revela de manera muy práctica cómo por medio de la imaginación podemos hacer que se manifiesten los deseos de nuestro corazón. La imaginación es la puerta de la realidad. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. Ya sea que usted esté o no familiarizado con las enseñanzas de Neville, sin duda este libro le ayudará enormemente en su recorrido espiritual y es por esta razón que he traducido al español la obra original. ¿Quién? Marcela Allen Herrera. Bendiciones a esa gran mujer. Espero, dice ella, con esta obra acercar a los países de habla hispana estos maravillosos mensajes que nos ayudan a despertar a este mundo más grande y elevar nuestra conciencia. Uy, hasta se me pusieron los pelos así de punta. Bien. Estos son los capítulos. Vamos a iniciar con el capítulo 1 que dice ¿quién es tu imaginación? Comienza diciendo aquí, para Bill, se refiere a Bill Blake, a William Blake, dice, imaginación, el mundo real y eterno del cual este universo vegetal no es más que una débil sombra. ¿Qué es la vida del hombre sino el arte y la ciencia? William Blake, Jerusalén. Bueno, eso de para Bill, no, me corrijo. Creo que no es de William Blake, no. Es solamente... Ay, no sé, la verdad, ahí sí que me agarraron en frío. No sé para quién será este Bill. Pero bueno, William Blake puso esto, imaginación, el mundo real y eterno del cual este universo vegetal no es más que una débil sombra. ¿Qué es la vida del hombre sino el arte y la ciencia? Luego dice Albert Einstein en Ciencia. La imaginación es más importante que el conocimiento. Fíjense qué importante es la imaginación, mucho más que el conocimiento. Si de por sí el conocimiento da poder, imagínense lo que hace la imaginación. Ya lo irán viendo. O los que ya tienen conocimiento de lo que hace la imaginación, bueno, pues aquí lo van a comprobar más. Bien, comenzamos con estas hojas. El capítulo 1. ¿Quién es tu imaginación? Dice Blake, Jerusalén 5, versículo 18 al 20. No tomo descanso en mi gran tarea. Abrid los mundos eternos, abrid los ojos inmortales del hombre a los mundos del pensamiento. En la eternidad, siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. Eso decía aquí esta frase, que no toma descanso en su gran tarea en abrir los mundos eternos, los ojos inmortales del hombre a los mundos del pensamiento. Que siempre se expanda en el seno de Dios, la imaginación humana en la eternidad. Así. Bueno, comenzamos. Ciertas palabras, al usarlas por largo tiempo, acumulan tantas connotaciones extrañas que casi cesan de tener sentido alguno. Tal palabra es imaginación. Esta palabra está hecha para servir todo tipo de ideas, algunas de ellas opuestas directamente entre sí. Fantasear, pensamiento, alucinación, sospecha. Ciertamente, tan amplio es su uso y tan variado su significado que la palabra imaginación no tiene estatus ni significado fijo.
Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, queriendo decir que su presente perspectiva está muy restringida y por lo tanto no puede realizar su tarea. Por ejemplo, sí, alguien que no puede hacer así, por ejemplo, ay, que no puedo abrir la puerta. Oye, usa tu imaginación, si no puedes abrirla de esta forma, usa la otra forma, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Entonces, como diciendo, oye, ten una perspectiva más eh, amplia para tu presente perspectiva que es muy restringida. ¿Se dan cuenta? O sea, es una connotación negativa. En el próximo respiro, le decimos que sus ideas son pura imaginación, implicando así que sus ideas son delirantes. Típico. Oye, ¿se te ocurre decir algo? Oye, no sé, típico que te dicen, están buenos, ¿cierto? Otros dicen, oye, ves muchas películas, muchas teleseries o telenovelas, ¿no? Oye, wow, se ve que no ves mucha ciencia ficción. O sea, como diciendo, uff, tus ideas son delirantes cuando te dicen que tus ideas son pura imaginación, ¿no? También lo utilizan así, con esa connotación, la palabra imaginación. Luego también nos referimos a una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación. También le dicen, oye, oye, no, es que eso que tú piensas, no, eso es producto de tu imaginación, ¿eh? O sea, nada que ver, así, como queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Y también como para darle esa connotación negativa también. Un minuto más tarde le rendimos un alto atributo a un hombre describiéndolo como un hombre de gran imaginación. O sea, no solamente para negativo, sino también para algo positivo, para rendirle un alto atributo, como diciendo, oye, wow, qué hombre de gran imaginación. Por ejemplo, Van Gogh, cualquier pintor, ¿no? O cualquier artista. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene significado definitivo. Ni siquiera el diccionario nos brinda ayuda, ¿sí? Es muy ambiguo. Miren cómo lo define. Como el poder para representar o acto de la mente, el principio constructivo o creativo. Esa es una definición. Otra es un fantasma. Imagínense, definir imaginación como un fantasma. Imagínense nada más. Tercera, una noción o creencia irracional. Eso ya lo vimos aquí en estos ejemplos. Número 4, planear, conspirar o confabular involucrando una construcción mental. ¡Wow! Es impresionante ver cómo el diccionario define esta palabra imaginación de estas formas, muy ambiguas y pues ninguno dándole al clavo en realidad. Entonces dice, Neville, yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana. Imagínense, yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados y el logro de nuestras metas. Así lo ve Neville, imagínense. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, dice Juan 1:3. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación y todas nuestras deformaciones de ella. Dice Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Ahora, la imaginación es la puerta de la realidad. El hombre, dijo Blake, es bien el arco de Dios o el fantasma de la tierra y el agua. Naturalmente, él es solo un órgano natural sujeto al sentido. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Eso es Dios mismo, el cuerpo divino. Jesús, somos sus miembros. Fíjense qué importante esta frase, este párrafo. O sea, estamos viendo que la imaginación es el Dios mismo, el cuerpo divino. Y que Jesús somos sus miembros. Ahora, dice Neville, no conozco definición más grande y verdadera que la definición de imaginación hecha por Blake. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. A través de la imaginación
desarmamos y transformamos la violencia del mundo, sí. A cualquiera se le puede ocurrir hacer una guerra y entonces desarma el mundo, empieza a crear, a imaginar que tiene enemigos, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que empezar a crear cuarteles, que empiece, por ejemplo, un Hitler, él empieza a imaginar que su raza es mejor, que la raza de los arios es la mejor, y entonces empieza a segregar a los judíos, empieza a crear toda una, vaya, todos los cuarteles, esos donde llevó a los judíos y bueno, todo ese holocausto que ya todos sabemos que fue terrible. Entonces, con la imaginación podemos también desarmar y transformar la violencia del mundo. También, ¿de qué manera? Como Gandhi. Desarma la violencia, ¿cómo? Con la paz. Imagina un mundo con una nueva conciencia colectiva y empieza a crear conciencia en todos, empieza a hacer revoluciones pacíficas. Todo sale a través de la imaginación. Dice, nuestras relaciones más íntimas, así como también las más casuales, se convierten en imaginativas a medida que despertamos del misterio escondido por los siglos, que Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. Así de importante es la imaginación. Vivimos por la imaginación y entonces así es como realmente estamos viviendo. Claro, todo surge de la imaginación, de lo que tú has puesto en tu mente. Y todo lo que tú pones en tu mente crea una imagen. Y se van desarrollando más imágenes consecutivas hasta formar una escena o una película. Y entonces es por eso que nos dice aquí que verdaderamente estamos viviendo por la imaginación. Dice Neville, quiero que este libro sea el trabajo más simple, claro, franco que yo pueda hacer para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia el interior, a los mundos del pensamiento, donde tienes todos los deseos de tu corazón como grano maduro, blanco, listo para cosechar. ¿Recuerdan esa frase que dijo Carl Jung? Cuando duermes, cuando miras hacia adentro, despiertas. Cuando miras hacia afuera, duermes. O viceversa, ¿no? Al revés, creo que es primero. Cuando miras hacia afuera, tú estás dormido, duermes. Pero cuando miras hacia adentro, con los ojos inmortales hacia el interior, entonces despiertas. ¿A dónde? A los mundos del pensamiento, donde tienes todos los deseos de tu corazón listos para cosechar, para que se manifiesten en tu realidad. Dice Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Recuerden, chicos, hay que leer o escuchar el audiolibro de A tus órdenes, porque ahí van a comprender mucho todos los términos que utiliza Neville, porque él utiliza la Biblia o la estudia desde un enfoque psicológico. Él la ve como un drama psicológico. Todo gracias a Abdullah. Abdullah fue su mentor, su maestro, quien le enseñó todo su conocimiento a Neville Goddard. Entonces, a través de eso es que tenemos a Neville, que nos comparte a través de sus conferencias y libros toda esa maravillosa información para nuestro bien. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora, pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. ¿Ok? Entonces ya sabemos, Cristo es nuestra imaginación, el misterio escondido por los siglos, Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Vieron? Así tal cual, Colosenses 1, 26, 27 dice esto. Claro, pero llega la Iglesia Católica o cualquier otro tipo de religión y deforma el conocimiento que nos muestra la Biblia. La Biblia prácticamente fue escrita por personas, escritores que conocían el nuevo pensamiento, este conocimiento que le fue transmitido a Neville. Solo que
no querían que nosotros fuéramos unas personas despiertas, porque el sistema necesita tener gente dormida, sumisa, que no mire hacia adentro. Y aquí nos dice, el misterio escondido por los siglos. ¿Cuál? Cristo, en ti la esperanza de gloria. ¿Y ha venido para qué? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, o sea, para que podamos vivir en abundancia y opulencia a través de la maravillosa imaginación, para que se manifiesten todos los deseos de nuestro corazón. ¿Ok? Continúo. Es tu imaginación. Este es el misterio por el cual estoy siempre esforzándome por entender más profundamente, impulsando a otros a hacerlo. O sea, se apasionó Neville, él buscó más y más conocimiento, profundizó y además lo transmitió. Él, después de haber trabajado en el teatro, él, en cuanto empezó a ir a la primera conferencia de Abdullah, donde le compartió su conocimiento, le dijo, te había estado esperando como 6 meses atrás para que vinieras y yo te pudiera transmitir todo mi conocimiento. O sea, ya lo esperaba, él ya sabía en su mente que iba a llegar Neville Goddard y que era el que le iba a transmitir todo ese conocimiento para que él a su vez a nosotros lo pudiera compartir. Entonces él se superapasionó, dejó su trabajo, renunció y empezó a averiguar mucho más y a tener a Abdullah como maestro, como su mentor para todo, ¿vale? Dice, la imaginación es nuestra redentora, el Señor de los cielos, nacido del hombre, pero no engendrado por el hombre. Cada hombre es María y debe darle nacimiento a Cristo. Repito, la imaginación es nuestra redentora. El Señor de los cielos, nacido del hombre, porque, o sea, el Señor de los cielos, Cristo, nacido del hombre, pero no engendrado por el hombre, porque se fijan que María fue la que concibió a Cristo, ¿no? Sin concepción de un hombre, ¿no? O sea, sin colaboración de un hombre, según lo que dice la Biblia. Y debe darle nacimiento a Cristo. Entonces, cada hombre es María. O sea, es lo que, recuerden, el drama psicológico, la perspectiva psicológica de la Biblia es que cada hombre es María. O sea, María no es que realmente existiera una María o una mujer que fuera llamada María, sino que le pusieron así como un simbolismo para que todos supiéramos que María se trata de todos nosotros. Cada hombre es María. Y cada uno de nosotros debemos darle nacimiento a Cristo, o sea, a la imaginación. Si la historia de la Inmaculada Concepción, dice número 1, dice, Neville usa este término en referencia a lo que tradicionalmente es llamado el nacimiento virginal. Eso es un comentario de pie de la editorial. Entonces, si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, como historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan llamándolo la mente inconsciente o subconsciente. Por eso es que a muchas personas les cuesta ver ese concepto psicológico de la Biblia. Por eso les parece irracional. Dice aquí, el nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual de un Dios de tradición, de un Dios histórico, que todo el mundo cree que realmente la Biblia es un libro histórico, biográfico y todo eso. Pues no es un Dios de tradición, sino es un Dios de experiencia. Es el Dios que experimentamos todos nosotros. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar la cómoda, pero falsa seguridad de tradición. Exacto.
¿Qué quiere decir esto? Que si el nacimiento de nuestra imaginación o Cristo en el hombre parece lento, o sea que hoy que hasta muchos lo manifiestan, dicen, no, yo soy terrible para manifestar o para imaginar, yo no puedo imaginar, me cuesta trabajo imaginar. Me ha tocado leer o escuchar personas que me dicen esto. Pues es por esto. Les parece lento solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar la cómoda pero falsa seguridad de tradición. Yo por eso en mi grupo de Yo Soy Conciencia Pura, al momento de ingresar en las preguntas les digo, aquí todos nosotros mantenemos la perspectiva de mantener nuestra mente abierta a todo y atada a nada. Sí, eso es importante, mantenernos en esa línea, porque si no, entonces pasaría eso, de que no abandonas tu cómoda pero falsa seguridad de tradición, ¿vale? Entonces, siempre pido eso, que nos abramos, ¿vale? Dice, cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés y como la roca de Sión provee el agua de significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hemos abandonado esta seguridad de tradición de este Dios histórico en vez de un Dios de experiencia, de este Cristo que parece ser alguien que nació de una mujer, María, que concibió por el Espíritu Santo, cuando dejamos y abandonamos toda esa idea y sabemos que Cristo es la imaginación, y entonces, ¿qué pasa? Parece que la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés, esa vara dura de Moisés, y entonces surge ese entendimiento literal. Y como la roca de Sión provee el agua del significado psicológico, o sea, ya entiendes, comprendes el significado. ¿Qué va a pasar? Que va a saciar la sed de la humanidad, de todos nosotros, de todos ustedes, de ti que tú estás leyendo este libro conmigo. Y todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esta verdad, transformarán el agua de significado psicológico en el vino del perdón. El vino del perdón. Eso es lo que sucede. Entonces, como el buen samaritano, ellos lo verterán en las heridas de todos. Sí, cuando nosotros ya estamos inmersos en todo este conocimiento, ya lo hemos probado, lo hemos comprobado, lo hemos practicado y hemos visto cómo manifestamos de manera consciente a través de la imaginación, a través de nuestra alineación armoniosa de nuestro pensamiento y de nuestra emoción o sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se vierte este vino del perdón en las heridas de todos nosotros. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se manifiesta. Así es como ustedes, todos nosotros, vamos a encontrar al Hijo verdadero de Dios. No en la historia, ni en ninguna otra forma externa, no en un Dios que está allá afuera, o un Cristo que va a venir y que nos va a salvar, y que solamente si crees en Cristo que va a venir y salvarte, es el único que te va a dar el perdón de tus pecados. Y entonces así vives pensando que en el afuera, que hay alguien afuera que te va digamos, a salvar. No hay nada externo. El Hijo de Dios solo puede ser encontrado en la imaginación. ¿De quién? De aquel en quien su presencia se manifiesta. Culmina diciendo, oh, si pudiera tu corazón ser un pesebre para su nacimiento, Dios volvería a ser un niño en la tierra. Lindo. El hombre, entonces, es el jardín en el cual este Hijo unigénito de Dios duerme. ¿Ok? Él despierta a este Hijo elevando su imaginación hacia el cielo y vistiendo al hombre en estatura divina. Debemos continuar imaginando aún más alto de lo mejor que conocemos. Repito, el hombre es el jardín
¿ya? En el cual este Hijo unigénito de Dios duerme. Imagínenlo así, que este Cristo, el Hijo de Dios, duerme en en ti, porque tú eres el hombre, o sea, tú eres el jardín de este Dios Hijo unigénito, el hombre. Tú vienes siendo el jardín en el cual este Hijo unigénito de Dios duerme. Ahí está. Mientras tú no lo hagas consciente, mientras tú no sueltas esta tradición, ahí va a seguir dormido. Y él despierta a este hijo elevando su imaginación hacia el cielo, o sea, hay que mirar al cielo, y vistiendo al hombre en estatura divina. Bueno, debemos continuar imaginando aún más alto de lo mejor que conocemos. O sea, no mirar como las avestruces, ¿no? Que meten su cabeza en la tierra y de ahí no salen y solamente mi religión y solamente todas las dogmas y creencias que yo tengo son las válidas, ¿no? No, hay que mirar hacia el cielo, hay que sacar la cabeza de la tierra y vestirnos a nosotros en estatura divina. O sea, proveernos de nuestra esencia divina que todos somos. A través del libro de oro, que espero que para hacer este estudio ya lo hayas leído y si no te invito a que lo hagas también. Con ese libro has aprendido o vas a aprender a fusionarte con tu yo soy, con tu yo superior, con tu propia divinidad, con tu presencia divina, porque tú y yo, eso somos presencia divina, somos seres divinos, somos Dios. ¿Ok? El hombre en el momento en que despierta a la vida imaginativa debe enfrentarse a la prueba de la filiación. ¿Cuál es esa prueba? Dice Gálatas 1, 15, 16. Padre, revela a tu Hijo en mí. Y le complace a Dios revelar a su Hijo en mí. Déjame ver cuánto más falta. Todavía falta un poco. Hasta aquí. Voy a continuar hasta aquí. Y lo dejamos hasta aquí para la siguiente, una siguiente parte, ¿vale? Lo vamos a hacer en dos partes este capítulo. Dice, la prueba suprema de la filiación, ¿filiación qué significa? Vínculo existente entre los ascendientes y los descendientes. Es un derecho jurídico que existe entre dos personas, donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico, donde la familia origina la patria. Bueno, ya no lo entendía a mi propia letra, ¿eh? Bueno, pero entendieron la idea, ¿no? Es un vínculo existente entre los ascendientes y los descendientes. Entonces, eso, la prueba suprema de la filiación, es el perdón de los pecados. ¿Cuál filiación? La del Padre y el Hijo. La prueba suprema de la filiación, de esta filiación, es el perdón de los pecados. Ahí viene una parte muy interesante. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar el pecado. Pecar significa errar al blanco en nuestra propia vida, quedarse corto en nuestro ideal, fallar en lograr el objetivo al que se apunta. Esto es lo único que significa pecar. No significa nada de las connotaciones que se le ha dado en la Biblia de manera equivocada. Ay, eres un pecaminoso, pecaste al pensar mal. Pecaste no sé, en decir estas malas palabras, los 10 mandamientos, ¿no? Ahí estás pecando y te vas a ir a arder al infierno, ¿no? No, eso no es pecar. Pecar desde la perspectiva psicológica, eso es lo único que significa. Errar al blanco en nuestra propia vida. Quedarse corto en nuestro ideal. Todo tiene que ver con nosotros, con nuestros ideales. Fallar en lograr el objetivo al que se apunta. ¿Cuál es ese objetivo? Por ejemplo, Saint Germain nos dice en su libro que nuestro verdadero objetivo es vivir la opulencia, la abundancia, la perfección para la cual originalmente hemos sido proyectados a experimentar, a vivir.
Imagínense, eso viene siendo el pecar, el no vivir de esa forma, el alejarnos, en fallar en lograr ese objetivo. Y entonces, el perdón, el auténtico perdón, significa la identificación del hombre con su ideal u objetivo en la vida. Claro, decir, ok, me estoy apartando de no experimentarme como la presencia divina que yo soy, experimentar la opulencia que yo soy, la abundancia que yo soy, la salud perfecta que yo soy. Entonces, ¿qué hago? Me perdono. ¿Y entonces qué hago? Empiezo a admitir que realmente yo soy todo eso. Me afilio, me alineo con mi ideal y objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Como vieron, chicos, este es el auténtico perdón de los pecados. Dice Joel 3:10, deje que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Si tú te sentías o te sientes débil, solo basta decir, yo soy fuerte. Así de simple. Y con eso tú ya te estás perdonando de haberte alejado de todo tu ideal, para lo cual estás originalmente por derecho divino a experimentar. Voy a continuar un poco más. Razonablemente esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y tomar parte de la naturaleza del opuesto. Claro, si tú utilizas la razón, dices, ay no, pero ¿cómo yo voy a ser fuerte y ya nomás por eso ya va a ser fuerte a través de mi razón, ¿no? No, bueno, pues no, eso es imposible, dice. Solo la imaginación despierta es la que puede entrar y tomar parte de la naturaleza de lo opuesto. O sea que si tú eres débil, tú al decir, a través de tu imaginación despierta, decir yo soy fuerte, entonces tú te conviertes en la naturaleza del opuesto, o sea, en yo soy fuerte. Punto. Este concepto de Cristo Jesús como imaginación humana trae estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente? No solo para permitirme asumir que soy fuerte, sino es también por sí mismo capaz de ejecutar la idea. Supongamos que yo deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme a mí mismo en un estado y lugar, traer su realización física? Supongamos que yo no puedo pagar el viaje y supongamos que mi actual estatus social y económico se opone a la idea que yo quiero realizar. ¿Sería la imaginación suficiente por sí misma para encarnar estos deseos? Muchos se han de preguntar todo eso, ¿no? O sea, así como que a través de la razón empiezan a decir, ay, ¿en serio? O sea, ¿de verdad? Okay. O sea, que si yo quiero viajar y supongamos que yo no puedo viajar, pagar el viaje, y que mi actual estatus social y económico no me permite viajar como yo quiero, ¿sería la imaginación suficiente por sí misma para encarnar estos deseos? La imaginación comprende la razón y por razón, dice Neville, me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿Ok? A eso se refiere con la razón. Cuando tú razonas a través de la percepción que tienes a través de tus 5 sentidos, o sea, en tu 3D, cuando solamente estás en tu 3D, en tu dimensión, en tu tercera dimensión, en donde solamente percibes a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del oído, ¿de qué más es? Bueno, de todos esos 5 sentidos. ¿Ya? Entonces, esa se refiere, Neville, a la razón, a las deducciones que se logran a través de estos sentidos. ¿La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos? Se pregunta Neville. Te lo hace a ti esta pregunta como para que tú te la apliques. ¿La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos? Dice, en la manera práctica de la vida diaria, ¿es la imaginación una guía completa para el comportamiento? Me imagino que tú también te haces esa pregunta. Supongamos que yo soy capaz de actuar en continua imaginación. Es decir,
supongamos que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. ¿Mi asunción se convertirá en hecho? Y si se cumple en hecho, ¿debería yo pensar que mis acciones durante el periodo de incubación han sido razonables? Fíjense, todas las preguntas que se llega a hacer a alguien que está mucho en la parte razonable, ¿no? Dice, y si se cumple en hecho, ¿debería yo pensar que mis acciones durante el periodo de incubación, o sea, durante el periodo en el que tú imaginaste algo y se gestó y después se va a manifestar en la realidad, han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no simplemente para asumir el deseo cumplido, sino también por sí misma es capaz de encarnar la idea? O sea, que tú digas, ¿en serio mi imaginación es un poder suficiente no solamente para asumir el deseo? Asumir es como suponer, decir, dar por hecho algo que ya está, pero que todavía no lo ves aparentemente en la tercera dimensión, ¿no? Entonces se hace esa pregunta. ¿Es también o tiene suficiente poder para traer el cumplimiento de mi asunción? O sea, de eso que tú supones. ¿Realmente la imaginación puede lograr eso? ¿Que encarne ese deseo, esa asunción? Bueno, pues chéquense lo que dice Neville. La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, o sea, tú puedes decir, yo, o sea, a lo mejor en este momento, no sé, estás viviendo en una casa rentada, tienes una, no sé, digamos, una economía un poco limitada. Bueno, eso yo recuerdo cuando tú vivías así, ¿ok? Entonces, dices, oh, empiezas a decir, yo soy millonario, yo soy abundante, yo vivo en una casa maravillosa, te imaginas esa casa así preciosa como justo la de tus sueños. Dice entonces, aunque falsa, si se persiste en ella, en esa asunción, en esa idea que tú tienes de lo que tú quieres ver manifestado, aunque sea falso, pero falso, ¿por qué? Porque en este momento en tus cinco sentidos no te lo deja ver aún. Pero si tú persistes en ella, se solidificará en hechos. Eso es lo que le ha dado la experiencia a Neville Goddard. Se solidifica en hechos, o sea, si se encarna, si se cumple. La continua imaginación es suficiente para todas, no dice pocas, algunas, ¿verdad? Todas las cosas y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de continua imaginación. Fíjense bien lo que acaban de escuchar o de leer. Todo encarna, sí o sí, si persisten en ella, ¿ok? En esa, o sea, en la asunción. Y dice, y todos mis planes y acciones razonables nunca van a compensar, claro, o sea, como diciendo que todas sus sí, o sea, sus deducciones por la razón y todo eso, nunca van a compensar jamás su falta de continua imaginación. O sea, no hay excusa. No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación. Y os vuelvo a repetir, no es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe. Si se fijan, la palabra más usada, que más se hace énfasis en los evangelios, en la Biblia, es la palabra fe. Y todo lo que se enseña en esta Biblia siempre es en términos de fe. Y que el Hijo de Dios, y que todo, por ejemplo, las promesas serán recibidas solamente si hay fe. Y que el Hijo de Dios está constantemente buscando, o sea, señales de fe en la gente. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Busca señales afuera, busca señales en el horóscopo, en lo que dice Moni la vidente, en lo que dice quién sabe quién vidente. ¿Cachai? Entonces, no. Es decir, y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, ¿no es verdad? Es decir, fe en su propia imaginación. No es la promesa, cree que has recibido y recibirás. O sea, si tú tienes fe y si tú crees que has recibido, vas a recibir. De Marcos 11:24,
24, lo mismo que imagina que ya eres y lo serás. O sea, no es lo mismo esta promesa de que has recibido y recibirás lo mismo que imagina que ya eres y lo serás. No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme como si estuviese viviendo al invisible. Fíjense, eso lo dice Hebreos 11:27. Moisés practicaba la ley, como se mantuvo firme en que en su asunción, como si estuviese viendo al invisible, como que si lo estuviera viendo al Hijo, o sea, a Dios, ¿no? Lo que según se enseña en la Biblia, tradicionalmente. Ok, entonces volvemos. Si tú persistes en tu asunción, aunque sea falsa, o aunque como que si estuvieses viéndolo, eso que tú deseas ver manifestado, y te mantienes firme, entonces recibirás. No fue por el poder de tu propia imaginación que él se mantuvo firme, o sea, Moisés. ¿Qué tal, chicos? Dice, la verdad depende de la intensidad de la imaginación. No depende de hechos externos. Es de lo único que depende. Por eso es que se insiste tanto en mirar hacia adentro, tener los ojos internos hacia adentro, mirar hacia adentro siempre. Porque allí es donde vamos a dejar de depender de los hechos externos, y es a través de la imaginación como recibimos lo que creemos que hemos recibido, lo recibiremos. Continúo. Los hechos son el fruto dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. Me imagino que se refiere a los hechos de la Biblia. Ya, porque está en mayúscula. Los hechos son el fruto dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre, pues, se convierte en lo que imagina. El hombre, tiene una historia autodeterminada, o sea que tú la vas determinando por ti mismo, esta historia. La imaginación es el camino, la verdad, es la vida revelada. Entonces, cuando alguien dice, yo soy el camino, bueno, sí, yo soy, viene siendo el camino, o sea, la imaginación. O sea, la imaginación es el camino, es la verdad, es la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Tenemos que desprendernos de la razón, de los 5 sentidos, de la 3D, donde el hombre natural de los sentidos ve un capullo, la imaginación ve una rosa totalmente florecida. ¿Cierto? Vemos un capullo y nosotros ya damos por hecho que va a salir una rosa totalmente florecida. Ya la imaginamos con el color incluso. La verdad no puede ser contenida por los hechos. A medida que despertamos a la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es convertirla en hecho. Que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. Entonces, descubrimos que imaginar una cosa es convertirla en hecho. Todo surge a través de la imaginación, de un pensamiento que se tuvo en nuestra mente. El arquitecto que hizo un edificio lo comenzó con una idea en su mente. Y claro, después vino la imagen, después hizo el plano, etcétera, etcétera, y lo llevó a través de su imaginación, a través del camino por el cual lleva a cabo y manifiesta lo que vio en su imaginación primeramente. También descubrimos que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. Muchas veces ya he dicho el famoso dicho, no juzgues un libro por la tapa. ¿Sí? Algo así dice, ¿no? Ese dicho. O sea, no juzguemos a nadie por apariencia. No debemos de conformarnos con la realidad externa a la que nos relacionamos. ¿Vale? Bueno, chicos, miren, ya nada más nos falta esta hoja y este pedacito y ya terminamos. Lo vamos a hacer de una vez. Yo lo había pensado hacer dividido en 2, pero de una vez todo. Tú puedes a tu tiempo y a tu ritmo ponerlo en pausa y decir, bueno, me quedé en un minuto, no sé cuánto llevo, 10, y mañana los continúo.
¿vale? Bien, el hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos de lo que será, pero él sabe que el mundo interno de la continua imaginación es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos de lo que será se manifiesta. Esto es muy, muy, muy importante. Lo voy a repetir y voy a tratar de decirlo de manera más pausada y con algún comentario. El hombre imaginativo, porque es que se dice por ahí en las preguntas, ¿se acuerdan? La pregunta que decía, ¿será que con la imaginación estamos rechazando la realidad? Que luego dicen, oye, pero es que tú estás imaginando, pero tú estás ignorando la realidad. Tú no ves las noticias nunca, ¿cierto? Típico que te dicen. Bueno, el hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo, ¿ok? De los sentidos. No niega la realidad del mundo externo de los sentidos de lo que será. O sea, lo que será se refiere de aquel deseo cumplido. O sea, bueno, del deseo que tú quieres ver manifestado, ¿vale? Pero eso es un término que se usa mucho, el deseo cumplido, para hacerle creer y programar en la mente subconsciente de que eso que deseas ya está cumplido. Entonces, el hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos de lo que será, ¿ok? De ese deseo cumplido. Pero él sabe, este hombre imaginativo, que el mundo interno de la continua imaginación, o sea, no dice regular, luego es que muchos preguntan, yo que ya lo imaginé una vez, ¿ya con eso basta? No, de la continua imaginación es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos, de lo que será, se manifiesta. ¿Ya se entendió mejor? Ok, perfecto. Entonces, este hombre imaginativo, o sea, tú y yo, vemos el mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Claro, todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Como es afuera, es adentro y viceversa. Como es adentro, es afuera. Entonces, nosotros, como hombres imaginativos, ya vemos el mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. O sea, tú fuiste causa, aquí lo dice, tú fuiste causa de todo lo que tú ves afuera, de los acontecimientos. Para este hombre, para él, todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre. Tú todo lo imaginaste en algún momento de manera inconsciente o de manera consciente, lo imaginaste, lo pensaste, le diste un breve espacio a la mente subconsciente, a tu imaginación, de decir, eso, ¿y qué pasó? Recuerden que la imaginación es el jardín fértil, nosotros el hombre somos el jardín fértil donde todo se desarrolla, todo se manifiesta en la realidad, a través de la imaginación, a través de la actividad mental que tuvimos. Por eso es que hay que tener una dieta mental estricta, o como dice Saint Germain, nos dice, hay que tener una vigilancia estricta de nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Por qué? Por esta simple razón, porque entonces todo va a suceder en el mundo exterior. ¿Ok? Ok, dice, para él todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre sin que el razonable hombre de los sentidos esté al tanto de ello. Claro, pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna. O sea, todos tenemos que ser conscientes, tenemos que estar viviendo, no sobreviviendo ni existiendo. Tenemos que estar viviendo de forma consciente de nuestra actividad interna, de todo lo que pensamos, sentimos, de lo que imaginamos, y ver la relación entre el mundo interno causal de la imaginación, o sea, porque la imaginación causa un efecto, causa un mundo externo, y entonces el mundo externo de efectos de los sentidos. A ver, otra vez, pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno causal de la imaginación y el mundo externo de efectos de los sentidos. Está todo esto estrechamente ligado.
Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido. ¿Y qué es lo único que hace falta? Imaginarlo, nada más. ¿Imaginar qué? Imagínate a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido. Y escapar de la cárcel que construye la ignorancia. Recordemos, la falta de conocimiento es falta de poder. Si tú tienes conocimiento, tú tienes poder. Entonces, escapémonos de esta cárcel de la ignorancia, de los dogmas, de la religión. Respeto a cada quien si quieres mantener tu religión. Eso ya es personal. Yo solamente hablo a través de lo que entiendo con esta lectura. Salgámonos de esta cárcel y empecemos a fusionarnos con nuestro yo soy, con nuestra poderosa presencia divina, con nuestra maravillosa imaginación y capacidad de imaginarnos a nosotros mismos en el estado de nuestro deseo cumplido. Y eso que queremos ver, lo veremos en el mundo externo de efectos y de los sentidos. El hombre real es una magnífica imaginación. Eso es lo que somos realmente, una magnífica imaginación. El hombre real, no el hombre que sobrevive y el ignorante. No, el hombre real es una magnífica imaginación. ¿Por qué? Porque está de manera más consciente. Vive de una manera más consciente, desarrolla una habilidad en nutrir su mente de manera positiva, en dominar su mente, de no pensar cosas negativas y si las dice o las piensa, las transmuta, las cambia, las anula, hace una revisión o una ¿cómo se dice? Tijeras de podar, en fin, infinitas técnicas para transmutar. Y entonces sí convertirnos en este hombre real con una magnífica imaginación. Es este ser el que debe ser despertado. Eso, chicos. Despertemos a este hombre real con la magnífica imaginación, siendo conscientes. Despierta, dice Efesios, tú que duermes. Levántate de entre los muertos que son los que están dormidos, los que no saben todo este conocimiento. Y enhorabuena, bendito es el universo, estás aquí aprendiendo todo este conocimiento y alumbrándote, porque Cristo te alumbrará. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él realiza actos que en este nivel solo pueden ser llamados milagrosos, porque para el mundo externo, para el hombre de los 5 sentidos, lo llama milagro. Pero para el hombre real, nada de esto es milagroso, sino que simplemente realizas actos en un nivel que para el resto le parece milagroso. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación, tú no me escogiste a mí, yo te he escogido, dice Juan. Entonces él verá todo en pura objetividad, sin ninguna relación subjetiva. O sea, todo lo verá con pura objetividad. O sea, no reaccionemos, no actuemos de manera subjetiva, deformando la circunstancia o la experiencia que estás viviendo en este momento o en cualquier otro momento futuro. No reaccionemos. Bueno, ni siquiera futuro. Hemos aprendido que el futuro no existe. Lo único que existe es el eterno presente ahora. Aquí donde se suceda todo. Entonces, te sucede algo en este momento, no reaccionemos. Es una gran tarea. Hay que estar dando pasos diarios para aprender a no reaccionar de manera subjetiva. ¿Vale? Sin darse cuenta que todo lo que él encuentra es parte de sí mismo, o sea, que todo lo que tú ves en tu mundo, en tu realidad, en tu apariencia externa, en realidad es parte de ti mismo. ¿Por qué? Porque todo nació en la imaginación. Entonces, él se rebela contra la idea de que ha elegido las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental. Tú eres causa, en pocas palabras, de todo cuanto te acontece. Así de simple. Punto. El hombre debe creer firmemente que la realidad está dentro de él, está dentro de ti, no afuera. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia,
Su realidad está arraigada en ti. O sea, esto dando a entender que no hay otros. Todos son unos aparentes otros, no hay otros. Todos los que tú viven en tu mundo, los que tú manifiestas en tu mundo, son tu actividad mental. Todo tiene que ver contigo, con con tus condiciones de vida, o sea, con la vibración en la que estás, con tu propia actividad mental, con lo que tú has decidido pensar, con lo que tú has decidido sentir, ¿ok? Con lo que tú has decidido creer. Entonces, ahí están y existen esos otros. ¡Ay, que tengo una persona tóxica en mi vida! Bueno, analiza qué parte tóxica de tu vida no has resuelto. Analiza qué tan tóxico estás manteniendo tu mente. Qué tan tóxico estás, qué actividad tóxica estás manteniendo. ¿Ok? Bueno, entonces, listo. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está arraigada en ti. Termina en ti, como la tuya termina en Dios. Yo soy. Listo, chicos. Terminamos el capítulo 1. Así que bueno, espero que les haya gustado. Déjenme comentarios para saber qué les pareció este audio. ¿Vale? Recuerden que la retroalimentación me ayuda a mí para las futuras publicaciones y videos. ¿Vale? Besitos y abrazos. Bye.